Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra una vez más y rogamos que en tu misericordia quieras abrir nuestro entendimiento, que tu Espíritu ilumine nuestra comprensión para que atendamos a tu palabra, escuchemos tu palabra, escuchemos el mensaje a través de ella y reflexionemos en esa gracia maravillosa, en esa gracia abundante que tú has mostrado a tu pueblo en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Continuamos nuestras reflexiones acerca de la providencia divina en la vida cotidiana, a la luz del libro de Ruth. Veníamos considerando la gracia abundante que ha sido dada a una mujer extranjera. Una gracia, como vimos la semana pasada, que protege, que provee, una gracia que no es merecida, pero que trae verdadero consuelo a todo aquel que se refugia en Dios y que llena de gran gozo, que llena de asombro al que recibe esta gracia. Continuamos hoy la consideración de la gracia abundante que sacia, que alienta, que hace prosperar. Ruth ha sido consolada con estas palabras de Booz y continúa su jornada hasta la hora de la comida, cuando es llamada amablemente a participar junto con todos los empleados de Booz sin ser excluida, a pesar de ser extranjera. Al contrario, se le invitó a participar de la misma comida. En esta escena seguimos viendo esa gracia abundante que sacia. Eso es lo primero, la gracia abundante que sacia. Es el mismo dueño del campo, el dueño de la cosecha, el que llama a esta mujer extranjera a comer. Y podemos pensar que sería la hora del almuerzo, la hora de la pausa, la hora del descanso, para tomar el alimento y tomar fuerza para continuar el trabajo. Si ella llevaba algo de comer, no lo sabemos, pero se resalta acá que fue invitada a comer del pan provisto para todos los trabajadores del campo de Booz. Fue invitada a comer de ese pan con una bebida ácida pero refrescante que acá se llama vinagre. Y no solo eso, también se le brinda grano tostado como parte de ese almuerzo, lo que en nuestra traducción encontramos como potaje. Recordemos otra vez que Ruth no era empleada de Booz. Ella no había sido contratada para recoger una cosecha que beneficiara al dueño de este campo. Simplemente se le había permitido recoger de lo que estaba en el piso, de lo que dejaban caer los segadores. Y esto era solamente un acto bondadoso del dueño del campo para concederle su sustento como extranjera en medio del pueblo del pacto, extranjera y pobre en medio del pacto, atendiendo así la ley de Dios que establecía esta opción, esta ayuda para los extranjeros, para los pobres. Pero vemos acá que Ruth recibe aún mucho más y es considerada y acogida para participar con el mismo sustento que había para los segadores. ¿Y qué hace Ruth? Ella no rechaza la invitación. Al contrario,
ella se sienta, dice acá, junto con los empleados de voz y participa de la comida. ¿Y queda con hambre? No, queda completamente saciada. Incluso ha recibido tanta comida para saciarse que le sobra. Recibe más de lo que necesita. Al considerar nosotros este acto bondadoso de voz para con una mujer extranjera, debemos pensar y debemos considerar en aquel que dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Leamos también el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40, en ese mismo contexto, donde el Señor dice ser el pan de vida. Mire lo que el Señor habla acerca de sí mismo a todos los que lo estaban rodeando, escuchando en ese momento. Juan 6, del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Incluso más adelante en el versículo 48, Él está diciendo: yo soy el pan de vida. Y el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Otra vez, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí de manera clara, explícita, el Señor está diciendo que por su sacrificio, por poner su vida en nuestro lugar, es que nosotros somos saciados y tenemos vida eterna. Es Cristo, hermanos, ese pan que sacia para siempre. Es Cristo esa oferta que el Padre trae a aquellos que tienen hambre, que tienen sed. Y debemos leer también Isaías 55, del 1 al 3, donde Dios habla a su pueblo para que encuentren en Él solamente la saciedad, el que Dios sacie toda su necesidad. Isaías 55, leamos versículos 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es Cristo esta invitación que Dios hace. Es Cristo el único que puede realmente saciarnos. Si alguien viene a Cristo, realmente es saciado por Él. Ruth estuvo trabajando duro. No sería extraño que al mediodía tuviera hambre, estuviera cansada. Entonces es invitada a venir. No se le da una invitación engañosa, sino una invitación sincera. Ella no fue engañada, en verdad viene, recibe la comida y sacia su hambre por completo hasta que le sobra. Ella escuchó y acudió al llamado y fue saciada. Mis hermanos, todo aquel que oye este llamado del Señor, reconoce su condición, viene a Cristo, haya descanso para su alma, puede saciarse por completo. Es Cristo la verdadera comida, la verdadera bebida. ¿Qué significa eso? Cuando miramos nuestra condición, nos damos cuenta que no somos tan
justos, tan buenos como pensamos. Que nuestro concepto de nosotros mismos está un poquito alejado de la realidad, o por lo menos no llega al estándar de la palabra de Dios. Cuando consideramos las inclinaciones de nuestro corazón, cuando consideramos los deseos que a veces nos gobiernan, o al menos nos inquietan y tratan de gobernarnos, cuando evaluamos objetivamente nuestras acciones y nuestros motivos a la luz de la palabra de Dios, solo nos encontramos con un cuadro muy triste, y es que nuestra condición es miserable, que nuestro esfuerzo por salir de tal condición es en vano. Pero entonces escuchamos la buena noticia de aquel que proclama: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nos damos cuenta que no tenemos nada delante de Dios, cuando nos damos cuenta realmente lo que somos delante de Dios y que no damos la talla al estándar de Dios, entonces nos sentimos con hambre, con sed de justicia. Entonces queremos ser saciados. Pero es entonces cuando vemos a Cristo, cuando oímos de la obra de Cristo, cuando aceptamos su sacrificio sustitutivo, es decir, creemos que Él fue a la cruz en nuestro lugar, nos alimentamos por la fe de su sacrificio, lo aceptamos y confiamos en que dicho sacrificio es el pago completo, el pago perfecto por todos nuestros pecados. Somos saciados abundantemente, somos saciados plenamente y ahora disfrutamos de paz con Dios, la paz que Él vino a darnos, porque su sacrificio es el que nos asegura la paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ya no está la ira de Dios sobre nosotros, sino al contrario, tenemos comunión con Dios, somos aceptos delante de Él por los méritos de Cristo. Ya no necesitamos la aceptación del hombre, ya no necesitamos ser agradables a los hombres, porque hemos sido aceptados por Dios, incluso nos llama a sus amigos. Ahora podemos estar en su presencia sabiendo que Él ha cubierto nuestra vergüenza. Podemos saciarnos de su justicia, de su paz, de su amor, de su entrañable misericordia. Tú, si escuchas hoy, ¿puedes decir que has experimentado a Cristo como ese pan de vida? ¿Puedes decir que has experimentado el perdón de todos tus pecados? ¿Que has experimentado el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo? Cuando tú ves la cruz, ¿hayas descanso para tu alma? ¿Encuentras esperanza de vida eterna? ¿Puedes comprender la justicia de Cristo por la fe que ahora es tu justicia? ¿Es Cristo tu reposo? ¿Es Cristo tu sustento, el que te sacia por completo? En segundo lugar, el pasaje nos permite considerar la gracia abundante de Dios como esa gracia que alienta. Y ya habíamos hablado algo de esto. Vimos la semana pasada que esta gracia consuela. Boaz consoló a Ruth con estas palabras que le había dado al reconocerla públicamente como una extranjera que vino a refugiarse bajo las alas del Omnipotente, bajo el Dios de Israel. Pero ahora, luego de esa comida, luego de ese tiempo de descanso, Ruth recibe fuerzas para continuar su labor. Dice nuestro texto que luego de comer, ¿qué hizo? ¿Se acostó a dormir? ¿La siestecita? No, luego de comer se levantó a espigar, a trabajar, a seguir trabajando. Es necesario el tiempo de pausa, es necesario un tiempo también de descanso, pero no lo podemos pasar descansando todo el tiempo, ¿no? Hay que trabajar, hay que esforzarse. La mano diligente, que dice la Escritura, enriquece. Pero los perezosos, ¿qué va a pasar? Empobrece. Descansada entonces esta mujer, revitalizada, fortalecida por el alimento, consolada por las palabras amables del amo del campo, Ruth se levanta otra vez, con renovado entusiasmo, podemos decir, con fervor, a trabajar.
Notemos, hermanos, que la generosidad de Dios nunca tiene la intención de disminuir nuestra diligencia. Debemos considerar esto. Nunca la generosidad de Dios tiene la intención de disminuir nuestra diligencia. Vos aquí da por pura bondad, por pura gracia podemos decir, por nobleza de corazón. Por lo tanto, la benevolencia de vos es un símbolo o una muestra de la generosidad divina y perfecta de nuestro Dios. Aquí debemos considerar también que la circunstancia de Ruth seguía siendo la misma. Estaba trabajando, comió, se sació, siguió trabajando, pero seguía siendo una extranjera, ¿o no? ¿Cambió su nacionalidad? No, seguía siendo una extranjera. Y el libro enfatiza la moabita, para decirnos que es extranjera. Aparentemente su situación, su circunstancia seguía siendo la misma. Todavía necesitaba trabajar. Vos no le dijo, hija mía, ya trabajaste suficiente mediodía, así que vete para tu casa tranquila y ya. No, él no le dijo eso. Sabía que ella tenía que trabajar para lograr su sustento. Y ella siguió trabajando para ganar su sustento, el de su suegra, a quien trataba como una madre. Ahora Ruth, aunque su circunstancia es la misma, desarrolla su labor, podemos decir, con mayor alegría, con esperanza. Sabe que es acepta, sabe que es protegida donde está, sabe que su trabajo no es en vano. Hermanos, la gracia que ha recibido esta mujer la alienta a seguir desempeñando su trabajo con gozo. Y habíamos analizado antes que ese trabajo no era el que más réditos iba a dar, porque simplemente ella recogía de lo que los otros dejaban para su sustento, para su alimento. No era para ir y comercializar el grano y ganar mucho dinero y volverse millonaria. No. Era la que menos ganaba de todo ese grupo, por decirlo de esa manera. Esa era su condición. Pero ella está desarrollando su trabajo sin quejas. No está diciendo, uy, no, qué pereza, otra vez aguantarnos este solazo. Otra vez tener que estar doblado. ¿Usted cree que no da dolor de espalda estar dobladito ahí agachándose y recogiendo? Otra vez en eso. No, ella no está quejándose ni nada por el estilo. A la vez que ocurre, aquí hemos visto en este relato que al mismo tiempo hay una instrucción de voz para sus empleados. Después que ella come y se levanta a trabajar, vos le da una instrucción a sus empleados. ¿Cuál fue la instrucción? Dejen caer. Aparte de todo, le dice que recoge entre las gavillas, es decir, entre eso que ya habían amarrado, él le decía, permítanle estar en esa zona también. E incluso ustedes suelten un poco más para que ella recoja. Vos entonces da una instrucción, señala a los segadores, que no solo son agentes, o más bien, que solamente son agentes en todo este asunto. O sea, los segadores no podían hacer lo que se les daba la gana. Tenían que hacer lo que el amo del campo les dijera. ¿Y cuál de los segadores le dijo, ven, cómo se te ocurre? Esa es una extranjera y entonces vamos a perder acá nuestra producción? ¿Voy a perder venta? No hubo nada de eso. La voluntad del amo era precisamente la que estaba controlando todo. Una extranjera, una hija de una raza pecadora, espigaba en las mejores porciones del campo de Buz y era protegida del prejuicio, y sin una sola palabra que la afrentara, que le recordara su pobreza o su indignidad. Es llevada entonces por un favor inesperado, pero que se le ha concedido. Un pastor comentaba al respecto: la caridad bien dirigida no tienta a los pobres a la ociosidad,
Y esto es lo que vemos en este caso, ¿no? Ella recibió generosamente, pero que dijo, no, ya me gané este subsidio, así que ya no tengo que trabajar. No, siguió trabajando. Mis hermanos, no es distinto lo que ocurre hoy con todo aquel que conoce la gracia del Señor Jesucristo, con todo aquel que es saciado y que es alentado. Un día como hoy, cuando nos sentamos aquí y reflexionamos en la palabra de Dios, nos llenamos de gozo, de aliento para poder continuar nuestra labor cotidiana, con esperanza, porque hemos escuchado la buena noticia. Sabemos que somos perdonados, sabemos o recordamos que Cristo llevó nuestra condenación, que Cristo ahora está con nosotros y en nosotros, que Cristo nos ha hecho aceptos ante el Padre Celestial. Esto debe ser motivo suficiente para desarrollar nuestra labor del día a día. Y aunque somos saciados por completo por Cristo y su gracia es todo lo que necesitamos, esto no nos exime de seguir trabajando. Varios aquí, mañana tendremos que madrugar otra vez para salir a trabajar. Otros tendrán que continuar con sus tratamientos médicos. Otros tendrán que seguir instruyendo, cuidando del estudio de sus hijos. Y los jovencitos acá tendrán que seguir estudiando. Y cada uno afrontando los desafíos propios de su trabajo, de su estudio, de su condición médica, etcétera, etcétera. Pero atendiendo un llamado, como pueblo de Dios, somos llamados a ser sal, a ser luz de este mundo. Saber que somos perdonados nos alienta a seguir luchando contra el pecado, nos alienta a seguir caminando en este proceso de santificación. Saber que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo nos alienta a trabajar en el discipulado a todas las naciones, empezando por nuestra propia casa. Saber que la gracia de Dios es suficiente nos alienta para padecer, si es necesario, por causa del Evangelio. Así que la gracia no anula nuestra responsabilidad ni nuestro llamado de servir al Señor con diligencia en cada área de nuestra vida. La gracia no anula nuestra responsabilidad de servir a Dios con diligencia en cada área de nuestra vida, como fue el caso de Ruth. Si hoy nosotros entramos en comunión con Dios, así como pasó con Ruth, Él protegerá nuestro carácter de la vergüenza, así como nuestras vidas de la necesidad. Debemos cumplir con nuestro deber y dejar el resto en las manos del Señor. Cuando nos veamos en peligro, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante con serenidad, confiando en la guía de nuestro buen Dios, así como incluso pues nuestra propia integridad. Pero en este pasaje también consideramos, en tercer lugar, esta gracia abundante es la que hace prosperar. Sabemos lo que nos dice Proverbios 22:10, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aunque Ruth ha demostrado que tiene un carácter de una mujer diligente, al mismo tiempo vemos otra parte de la realidad que ella está viviendo, y es que la gracia de Dios la hace prosperar o recompensa esa diligencia también mucho más de lo que ella puede esperar. Leamos otra vez versículos 15 y 16 del capítulo 2 de Ruth. Luego se levantó a espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Interesante estas instrucciones. Estas instrucciones fueron mucho más allá de los límites de la generosidad y la compasión por los pobres, y nos muestran que Booz sentía un interés particular por Ruth, cuyas circunstancias conocía muy bien, y que se había ganado su corazón por su humildad, un hecho importante para tener en cuenta en relación con el curso posterior de esta historia. Un comentarista nos recuerda aquí, la ley, Levíticos 19 del 9 al 10,
Establecía como un deber sagrado no cosechar absolutamente todos los rincones o todos los bordes del campo, sino que había que dejar algo para los necesitados, para los extranjeros. Vos, sin embargo, va más allá de su credo. Y así Ruth, que esperaba recoger poco, recoge mucho. Esta es la idea divina: buena medida, apretada, rebosante. No el dar con un espíritu tacaño, con una mano rencorosa, sino generosamente, desbordantemente, más allá de lo debido, más allá de lo esperado o incluso merecido. Ese mismo comentarista nos decía: Él aumenta sus espigas, es decir, vos, y sin embargo hace que parezca el fruto de su propio trabajo. Y en nuestras propias vidas, ¿con cuánta frecuencia Dios ha dado más allá de nuestras más fervientes expectativas? Y de una manera que parece el resultado de nuestra propia disciplina, ahorro, buen uso de los recursos, del tiempo, de los dones, inversiones adecuadas en lugar de derroche y de nuestros esfuerzos. Leamos también el verso número 17. Espigó pues en el campo, ¿hasta cuándo? Una horita después del almuerzo, porque hay que descansar, ¿cierto? ¿Ah? No, la mujer estaba trabajando en serio, como cualquier jornalero. La circunstancia le tocaba hacer esto. Y ella no dijo: no, ya con lo que me gané hasta el mediodía es suficiente, me voy. Había que trabajar. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Vamos a hablar acerca del efa. Vámonos a Éxodo capítulo 16, el verso número 16. Éxodo capítulo 16 y el versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Estamos en el día cuando Dios daba maná en el desierto. Entonces recojan del maná lo que cada uno vaya a comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Por lo general, esta es la medida de comida de un hombre. Ahora en el versículo 36 nos explica: y un gomer es la 10ª parte de un efa. A ver, matemáticas. Entonces, si ella recogió un efa, ¿cuántos comían con un efa? 10. ¿Cuántos eran la familia de Ruth? O sea que les alcanzaba ¿para cuántos días? 5 días. ¿No les parece interesante que en un solo día de trabajo se ganó lo de 5 días de una vez? Recogió mucho más de lo que ella esperaba. Ahí está la gracia abundante del Señor. Es la cantidad suficiente para su sustento y aún para más. Ruth fue saciada por gracia, pero también recompensada por gracia, porque trabajó todo el día. Y Dios bendijo su esfuerzo aún mucho más allá de lo que le correspondía a ella. Hermanos, no es distinto lo que ocurre hoy con nosotros, con el pueblo de Dios también. Este es un ejemplo claro de la gracia y la generosidad de Dios, que no conduce a la ociosidad, que no conduce a la negligencia, que no conduce al libertinaje. En cambio, el odio, la incredulidad del sistema de bienestar socialista que abrazó nuestra nación, ese discurso de justicia social, ese discurso de redistribución de la riqueza, ese sí produce vagancia, porque desestimula el trabajo honesto y diligente y empobrece a todos
en lugar de traer prosperidad. Noten, hermanos, que vos no tomas los recursos de otro para hacer misericordia. Vos no se puso a quitarle a cada segador un poquito de su trabajo para darle a la que necesitaba, como hace el gobierno, ¿no? Él no le impuso un impuesto al consumo o al trabajo, una retención en la fuente a los trabajadores para darle a esta pobre mujer. ¿De dónde fueron los recursos? ¿De dónde salieron? Pues del campo de vos. Es decir, aquello que lo podía beneficiar a ellos, a vos, ese producto que lo podía beneficiar, del cual él podía tener provecho, él mismo lo compartió generosamente con esta mujer. Aquí deberíamos aprender, ¿no? No hacemos labor de misericordia metiéndole la mano al bolsillo al otro. Es con nuestro propio recurso que tenemos que hacer las obras de misericordia. Si no, no es misericordia. Así de sencillo. Por cierto, ya pasaron las elecciones legislativas, ¿no? Y vienen las presidenciales. ¿Ya revisaron las hojas de vida de los candidatos y sus propuestas? ¿Qué candidato de los que usted ha evaluado no se identifica con políticas asistencialistas y discurso de justicia social? ¿Cuál de ellos está alejado de eso? ¿Cuál de ellos comprende el deber que tiene el Estado para defender la propiedad privada y velar por la seguridad de la población para que cada uno pueda prosperar por medio de su trabajo diligente? ¿Se acuerdan que vos le dio una orden a los segadores que no tocaran a Ruth? ¿Que no la molestaran? Él estuvo supervisando y protegiendo, pero cada quien estaba trabajando en lo suyo. ¿No debería ser algo similar el Estado? Cuidar y permitir que cada uno pueda trabajar diligentemente. ¿Cuál de estos candidatos entiende el papel y la jurisdicción del Estado, de la Iglesia y de la familia? Vote por ese. Vote por ese que entiende que el Estado tiene una jurisdicción, que la Iglesia tiene su jurisdicción y que la familia tiene su jurisdicción y que ninguno puede meterse, usurpar la jurisdicción del otro. Vote por ese. Por ese que conoce que cada uno tiene su autonomía, pero absolutamente todos están bajo Dios. Pero si ninguno se acerca al estándar bíblico, ¿será correcto que los apoyemos? ¿Será correcto que votemos por ellos? El que no es con Cristo puede estar contra Él. Así que tengamos cuidado. En este pasaje vemos entonces la gracia de Dios abundante en esa providencia que Él ejerce, en ese gobierno, en ese cuidado que Él ejerce en todos los asuntos, incluso de nuestra vida cotidiana. Hermano, nuestro Dios está presente siempre con nosotros. Él no está por allá lejos, sentado, ocioso, sino que está activo entre nosotros. Y tiene cuidado de todos nosotros. Aprendemos que la gracia abundante sacia por completo, que la gracia abundante alienta para que atendamos nuestro llamado al saber lo que Dios nos ha concedido. Pero también aprendemos que la gracia abundante hace prosperar nuestro esfuerzo, nuestra diligencia, mucho más allá de lo que pudiéramos lograr nosotros solos. Pero la gracia no elimina la responsabilidad, pero incluso se recompensa abundantemente. Que el Señor nos ayude a comprender esto para que podamos vivir experimentando, disfrutando y mostrando a otros la gracia abundante de nuestro Señor en el día a día. Oremos.